Bueno, vamos a empezar, pues. Toca hablar con Roberto Mendoza. Amigo mío, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro. Gracias por invitarme. Aquí. Pues ya es la segunda vez y ya espero que sigas viniendo, ¿no? Así que, Claro. date por, no invitado, sino por, ¿cómo se llama? Por bienvenido, ¿no? A perpetuidad. Es el capítulo número 91. El capítulo 91, pero no sé qué capítulo sea en el que estoy interactuando con alguien. Antes era un monólogo total, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar pues el cruce de caminos 91 y a ver qué pasa. No tenemos, ¿verdad, Roberto? Nada en claro todavía, pero ya lo vamos a ir descubriendo sobre la marcha. Sí, claro, vamos a montar una conversación aquí sobre algunos temillas ahí Bien. Que les pueden interesar a las personas que pues mira, si nos interesa a nosotros, pues hay más oportunidad, creo yo, que le pueda interesar a alguien más, ¿verdad? ¿Será bueno decir la fecha? Sí, ¿no? Es el 21 hoy. 21 de noviembre. 21 de noviembre del año 2021. A mí me parece una obscenidad decir esta fecha, ¿no? 2021, pues estamos habitando el futuro, literalmente, ¿no? Y sin embargo, pues yo me siento igual, no sé tú, como si tuviera 5 años o 10 años, ¿no? Siento que soy la misma persona. Tal vez Borges tenía razón, ¿no? Y decía, la prueba de la inmortalidad es que yo soy un anciano a punto de morirme y sigo siendo el mismo que tenía 5 años jugando en un parquecito, pues, ¿no? Sí. Y hoy precisamente vamos a hablar de algo que tiene que ver con esto, ¿no? Caray, no me acuerdo, no sé de qué. Vamos a hablar de la actividad cinegética. Sí, bueno, no es solo la actividad cinegética, sino del ejercicio, ¿no? Ah, ya. Bueno, entonces vamos a ver, nunca lo digo y la gente que profesionalmente pues genera contenidos en línea siempre dicen, invita a la acción a la gente que te escucha, ¿no? Y diles, suscríbete, sígueme, comparte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a hacer siguiendo los protocolos de los enterados, así que si te gusta esto, deja un mensaje, dinos, esto es bien interesante, dinos desde dónde los estás escuchando, quién eres, y suscríbete si te gusta, y si no, pues adiós, y manda algún mensaje o no. It's up to you, como dicen en inglés. Bueno, vamos a comenzar entonces en este momento. Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, esa es la sintaxis sonora, pues, del podcast, ¿no? A pesar de que, pues, lo estamos grabando en video, la onda es, a mí lo que más me interesa es el documento sonoro, ¿verdad? Así que yo estoy, digamos, a cargo, a ver, les voy a mostrar para que vean, estoy a cargo aquí de todas las tripas, pues, ¿no? Del sonido. A ver si se ve ahí. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces estoy aquí con un ojo al gato y otro al garabato. Y es bastante complicado, ¿no? O sea, yo realmente, pues, admiro, ¿no? A la gente que se dedicaba a la radio hace muchos años, ¿no? Que ellos eran operadores y era una cosa complicadísima. Entonces aquí yo no puedo estar así con claridad observando todo el tiempo a la cámara, como pues se supone que debe ser, porque estoy siempre revisando los volúmenes, siempre, y también tengo aquí una carterita donde apunto ideas. Entonces, digo, así que si ustedes me ven aquí, o Roberto, si tú me ves que estoy volteando hacia la derecha o acá, no es que no te esté pelando, ¿no? Es lo que pasa. Lo que pasa es que quiero que no se vaya a caer aquí el evento. No, tengo experiencia. Cuando era niño, mi mamá trabajaba en una estación de radio. Y yo muchas veces llegué a estar en las cabinas de locución, ¿no? Donde había estas mezcladoras, estas cosas que los locutores tenían, como dices tú, tenían que estar ahí operando, ¿no? Y vamos a un comercial, no sé qué. Sí, tenían un multitasking, ¿no? Como dicen en inglés. Tenían 2 tornamesas ahí y tenían unas cartucheras de madera donde tenían muchos cartuchos, que eran los anuncios, sí. Eran los anuncios comerciales. Entonces tenían 2 grabadoras, ponían uno
y me ponían el otro. Mientras estaba rodando uno, ponían el otro, ¿no? Entonces se acababa ¡pum! Picaban el botón del otro y entraba el otro comercial. Sacaban el otro y lo iban cambiando. Y había un cuate ahí, un chalán, que se encargaba de rewind, ¿cómo se dice? De rebobinar. De rebobinar todos los cartuchos. Una cosa súper primitiva, y yo lo sé de primera mano porque mi papá pues, todavía está en una cabina de radio, pues, ¿no? Locutor, ¿no? Sí, de toda la vida. Entonces yo de chiquitillo ahí me tocaba ver y a mí me parecía fascinante, ¿no? O sea, me parecía fascinante por ejemplo, ir escuchando la radio y luego llegar y ver a la persona que estaba hablando ahí adentro, ¿no? Y era como asomarte detrás de la cortina, ¿no? Para ver lo que pasaba. Y además la radio tiene un encanto particular, ¿no? Es la encarnación de la voz, ¿no? Sí. Cuando llegabas a ver a tu papá, ¿no? Sí. Como dicen en inglés, tiene una frase muy bonita. Cuando se refieren a la radio, dicen que es el the theater of mind, ¿no? El teatro de la mente. Y es súper estimulante, pues, a la imaginación. Lamentablemente, por ejemplo, en México la radio es de una calidad ínfima, en mi opinión, ¿no? Es decir, se encuentra dominada por este impulso comercial. Pues son radios que tocan música de banda y unas personas gritando tonterías ahí todo el día. Y además están retacadas de anuncios comerciales. No existe, sí. No existe, y ahora peor, ¿no? Con el maldito gobierno actual. Pues los espacios que tradicionalmente han sido espacios para la radio, que se llamaba así cultural, ¿no? Pues son unas letrinas propagandísticas. Entonces, estamos peor que antes, sí. Yo admiro mucho la radio que se hace aquí en este país, ¿no? En Estados Unidos, la NPR, es fabulosa y en el mundo de habla hispana o española, pues en España son sublimes, ¿no? Generan contenidos de radios subvencionadas, patrocinadas por el Estado, que son de una altísima calidad. Sí, la radio pública, ¿no? Que en México existía antes de este gobierno, pero siempre ha sido así como muy... digamos, ignorada, obviada, ¿no? Acuérdate de la Radio Nacional. No, la hora nacional. La hora nacional los domingos, ¿no? Que no era 100% propagandística, pero era básicamente... Pues nadie la escuchaba. Nadie la escuchaba y eran programas digamos, de cuentas alegres, ¿no? Un poco, ¿no? Algo así como la radio en Cuba, ¿no? ¿no? Que dan partes ahí, noticias. Sí. Se rompió otro récord de cosechas. Y no sé de la zafra, güey. Oye. Pero tienes razón. O sea, yo creo que uno de los tesoros nacionales de este país, hay radio comercial en Estados Unidos que es ponzoñosa, ¿no? Que es también un vector el AM, ¿no? Que está, el AM, ¿no? Sí. Que se encuentra, ¿cómo se llama? Pues colonizado completamente por la extrema derecha, ¿no? Por la extrema derecha, ¿no? Pero la radio nacional, para quienes nos escuchan que no han estado en Estados Unidos, o quienes viven en Estados Unidos y que nunca han escuchado, NPR, ¿no? Es un tesoro nacional, ¿no? Y existen radios similares, como dices, en España, en Alemania, yo tengo una prima que vive en Bélgica, que también... Sí, tienen, ¿y sabes qué? Esas radios tienen, por ejemplo, la radio francesa, la radio de ¿cómo se llama? De Holanda. Ya no se le llama Holanda, ¿cómo se le llama ahora? Netherlands, pero ¿cómo se le llama? Pues no. No, neerlandés, no sé. Pero ese es el gentilicio. Bueno, en Holanda. El idioma, pues, ¿no? En Holanda. Voy a decir Holanda y si me equivoqué, pues ahí me corrigen. Que el que tiene boca, se equivoca. Entonces, tienen ediciones en español. Y buenísimas, sí. buenísimas. Y ahí tú escuchas, por ejemplo, reconoces acentos, ¿no? Un chileno, un argentino, un español. Y pues gente inmigrante, me imagino, que es gente que se ha dedicado a la comunicación y que están produciendo sus cosillas. Y eso, son muy, muy buenas. Radio Nacional de España es una joya. Sí. Una joya, y además la televisión, también española, ¿no? Su televisión y radio, pues, ¿no? Que es el sistema de comunicación del Estado español. Es buenísimo, y además tienen un sistema ¿cómo se llama? De a la carta, ¿no? On demand. Entonces, si tú vas a los sitios,
están abiertos para todo el mundo. Entonces tú puedes ver todos los programas, puedes escuchar todos los programas de radio. Fabuloso. Tienen programas de, por ejemplo, de temas literarios, tienen por lo menos 4 o 5, que son buenísimos. Entrevistan a autores, te enteras tú de las novedades. Y lo más importante es esto, que es radio hecha por periodistas. Es radio por comunicadores. O sea, no es que yo o tú nos metamos ahí de improvisado. De espontáneos, pues, porque no íbamos pasando o lo que sea, ¿no? Sino que es gente que profesionalmente se ha dedicado al periodismo. Y lo hacen con una maestría enorme, ¿no? Entonces, pero además son personas muy cultas, entonces saben de lo que están hablando. Entonces entrevistan al escritor y le hacen preguntas muy buenas, pues, ¿no? Que aportan mucho a la comunicación. No es simplemente una entrevista de entretenimiento. No, me refiero a es que a veces se utiliza la entrevista como publicidad pagada, pues, o sea, entonces, para publicitar que vamos a hacer, que Roberto Mendoza va a publicar un libro, lo voy a entrevistar. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Cómo estás? Háblanos de tu libro. ¿Cómo se te ocurrió el libro? Y entonces ya eso, básicamente, es como un spa radiofónico, donde te estoy dando unos masajitos ahí para que tú, o seguramente la editorial pagó, no sé, pero para que se publicite tu obra. Ese no es el caso, lo cual como radio escucha o radio oyente lo agradezco muchísimo, ¿no? Claro, y eso se extiende también para quienes nos escuchan seguramente en México, estarán al tanto de esto. Se extiende incluso a los canales de televisión, ¿no? En México en los últimos 20 años se había venido mejorando el contenido, sobre todo de la televisión pública, ¿no? Del canal 11, del canal 22. Eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Habían venido produciendo mejores contenidos, con una gran independencia, incluso noticieros. Mesas de debate, ¿no? De debate, programas de entretenimiento también, programas para niños, muy buenos. Y bueno, ahora parece que... Y pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Y ahora prendes la tele y aparece ahí señor, ¿cómo se llama? Gibran Ramírez. Sí, regañándonos ahí con su dedo flamígero, ¿no? Por gentiles y por, ¿cómo se llama? Por apóstatas, pues. Sí, y curiosamente mi mamá me cuenta, mi mamá vive en México, como, bueno, toda mi familia vive en México, como la tuya. Me cuenta, por ejemplo, que uno de sus canales favoritos es el Deutsche Welle, ¿no? El canal alemán en español. Sí, sí, sí. Producen un montón de contenido en español, de todo tipo de cosas, ¿no? De la vida en Alemania, la vida en Europa, recetas de cocina, etcétera. Eso es. ¿No? Pero bueno. Tienen como dicen en España, una parrilla muy, muy amplia, ¿sí? Y entonces hay ese tipo de cosas, estos programas pues, de la cultura, vamos a decirlo así, sin pudores, ¿no? En el sentido más amplio, ¿no? Yo recuerdo mucho no sé si fuera el canal 11 o el canal 22. Que yo disfrutaba un montón de ver de esos programas donde con cierta sofisticación y cierta elaboración se hablaba de cocina mexicana, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí aparecían un señor, una señora hablando no solamente del platillo, ¿no? Como lo haría un programa de estos de variedades, ¿no? Sino pues hablándote un poco de la historia, del contexto. Y era riquísimo contemplar eso, era riquísimo, y además se notaba y eso era de agradecer, que había un mínimo de producción detrás, ¿no? No era un señor ahí sentado debajo de un árbol, ¿no? Como a veces ocurre, sobre todo en las televisiones regionales, ¿no? En los estados, pues ahí siempre, ¿verdad? En cada estado hay un cronista, un viejito mentiroso, claro, que cuenta las patrañas ahí del pueblo, y entonces tiene su programa y el señor pues hace lo suyo, hace lo que puede, ¿no? Entonces le ponen un micrófono enfrente y se sienta ahí debajo de un mezquite a contar la historia del pueblo, ¿no? Pero bueno, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Empezamos sin idea alguna de hablar sobre la radio, pero solamente porque yo les pedía por favor un poco de tolerancia, ¿no? Porque no estoy viendo a la cámara siempre, porque estoy aquí en control. De ahí derivamos ya un tema, ¿no? Que es el tema de la radio. Y efectivamente NPR
es una maravilla, es una joya y que la pueden escuchar en todas partes del mundo, ¿no? Yo siempre les voy a agradecer a los señores de NPR que cuando yo recién llegué a Estados Unidos, pues la escuchaba todo el día, para practicar el inglés, pues, ¿no? Para aprender el inglés. Entonces si yo hablo el poco o el mucho inglés que yo hablo, en gran medida se lo debo a los señores de NPR con esa calidad sonora, ¿no? Y esa sofisticación para hablar y esa elegancia tan fresh. Y tan si agradable. quieres, para cerrar, también producen contenido en español. Y, por ejemplo, tienen un gran programa que ellos incorporaron a NPR, que es un programa que inició independientemente primero que con Ricardo Alarcón, ¿no? Que es Radio Ambulante, ¿no? Ajá. Y que ahora es parte precisamente digamos que del repertorio de NPR, ¿no? Sí, cuentan historias, pues, ahí de... Sí, las historias de Latinoamérica. ¿No? Que, bueno, ya hace mucho que no los escucho, ¿no? Pero cuando empezaron ellos hace un montón de tiempo, yo los escuché. De hecho, creo que el primer episodio que escuché se llama La caída de River, que es divertidísimo, que narra a un viejito que casi le da un infarto cuando River Plate se va a segunda división, pues entonces es muy... Sí, el señor no recuerdo su nombre, pero... Creo que el señor era el narrador deportivo, creo, ¿no? Entonces empieza la historia, ¿no? Cómo se iba... La gente dice, pues el equipo iba en picado, ¿no? Y entonces había un elefante ahí en la habitación. Nadie quería decirlo, ¿no? Hasta cuando ya nos íbamos acercando al precipicio, entonces ya empezamos a sacar el rosario y a prender veladoras y todo esto, ¿no? Y entonces terminan en el partido que pierden contra... No me acuerdo contra quién. Y pues entonces ahí es tristísimo, es desgarrador, porque es una cosa, pues, frívola, pues, una tontería, pero el viejito regresa a su casa arrastrando los pies y dice la esposa que estuvo como 2 semanas viendo la pared, ¿no? En fin, sí. Bueno, se lo recomendamos mucho. Radio Ambulante, que creo que es radioambulante.org o algo así, puede ser su website. Sí, yo creo que si lo buscan. A ver, vamos a ver para dar la información completa, pues, ¿no? Luego van a decir, a ver, .org. Si alguna vez te dicen que estás radiante, es verdad. Ahí estás escuchando algo, ¿no? Sí. Sí, es radioambulante.org. Está en inglés y en español. Y una iniciativa que sacaron hace poco, no sé si la viste, que es que creo que ponen el script en inglés o algo así, que tienen la idea. Sí, ya tiene tiempo. Pero me acuerdo que lo anunciaron y que decidieron hacer eso porque se dieron cuenta que mucha gente que les mandaba correos electrónicos eran profesores de español en los Estados Unidos. Y entonces que les sugerían esto como una manera de ayudar a sus estudiantes. Yo siempre les recomiendo el sitio a los estudiantes. De hecho, la otra vez, ¿cuándo fue? Pues antes del Día de los Muertos. Estaba en mi oficina y sonó el teléfono y contesté y me dice, está el profesor Ramírez. Y entonces les digo yo, sí, ¿está usted hablando con él? ¿En qué puedo ayudarle? No, pues queremos entrevistarlo de la radio. Entonces le dije, oiga, usted está equivocado. Usted no se habrá equivocado de Ramírez. No, pues usted es profesor de español. Sí, pues entonces quiero entrevistarlo. Pero, ¿para qué o qué, no? Y dice, no, pues es que es el Día de los Muertos. Y yo ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que ver con esto? No, pues díganos algo ahí. Bueno, si se trata de nomás ahí, no soy un experto, entienden ustedes, no importa. Bueno, y le vamos a mandar un reportero ahí. Y sí, llegó al rato un reportero dicharachero ahí, a tocarme a la oficina y estuvimos hablamos un montón, ¿no? Uh-huh. Y salió ahí 2 segundos, una cosa así, ¿no? Sí, necesitan para sacar un highlight ahí, una pincelada, claro. Pues, ¿no? Lo cual quiere decir que el chavo era buena onda, porque yo ya, pues, tú sabes, agarro el micrófono, me monto en mi macho y pues a ver quién me aguanta, ¿no? Y al pobre lo tuve secuestrado como 2 horas ahí en mi oficina hablándole, pues no sé, ya ni me acuerdo qué le dije, ¿no? Por cierto, vamos a entrar ya en faena, pues después de estar aquí 20 minutos
divagando. Estamos, decía yo, a 21 de noviembre. Y en estas, no sé si es en todo Estados Unidos, tú me vas a corregir, Roberto, pero en estas latitudes, algo importante pasa, algo que tiene, y no es exagerado decirlo, un impacto social. ¿De qué estoy hablando, Roberto? Yo creo que estás hablando de la cacería, ¿no? Un impacto social y cultural. Económico. Sí, económico, sin lugar a dudas, ¿no? Y ciertamente ecológico, ¿no? Para quien le interese ese tema, ¿no? La cacería es una actividad que, por ejemplo, de donde nosotros venimos en México, es una actividad principalmente minoritaria, ¿no? Y asociada a ciertas élites, pues, ¿no? Sí, claro, ¿no? Porque requiere, pues, tiempo, ¿no? Y requiere, pues, herramientas, como son las armas de fuego, que pueden costar, pues, cantidades importantes de dinero para una persona que vive en México. Pero incluso aunque no pertenezcas a una élite, es una actividad principalmente rural, ¿no? Es una actividad principalmente... Pues y en las zonas rurales ni siquiera es generalizada. Pero hay mucha caza furtiva, pues, ¿no? Gente que tiene un riflón ahí y sale a cazar venadillos, pues, cuando le das su gana, ¿no? Sí. Y una de las cosas que yo creo que a ti te pasó algo similar a mí, cuando nos mudamos a este país, uno se da cuenta que la cacería es una actividad pues muy, muy generalizada, ¿no? Prácticamente en todo el país, ¿no? Hay temporadas de caza en estados muy al norte, como donde vivimos nosotros. Estuvo Alejandro en Pensilvania, yo en Michigan. Hay muchísima gente que va a la cacería. Cuando se abre la temporada de caza, incluso a veces suspenden hasta las escuelas. Hay días feriados. El día que se abre la temporada, ¿no? Así es, ¿no? No hay clases en las preparatorias, en las secundarias, porque los chicos, los jovencitos, muchos van de cacería, ¿no? Lo que en inglés le denominan el opening day, ¿no? En este caso, en Michigan, este año, como casi todos los años, fue el 15 de noviembre, ¿no? Hace apenas 6 días. Oye, ¿cuántas temporadas de caza hay? Porque tú eres cazador, tú conoces el tema, yo no tengo ni idea, ¿no? Entonces, ¿cuántas temporadas de caza hay? Bueno, yo creo que varía de un estado a otro. Eso te iba a preguntar. Porque depende de la población de venados, o depende del animal. La caza más común es la caza del venado, ¿no? Y de algunas aves, ¿no? Como patos, ¿no? Son muy abundantes. Pero, por ejemplo, hablando de Michigan, y de nuevo esto varía de un estado a otro, en Michigan, para quienes... ahorita podemos hablar de eso en un poco más de detalle. Para quienes piensan que es una actividad sanguinaria, que se están acabando los venados, una cosa así. Pero que se van a andar acabando y un venaderío por todas partes, ¿no? Sí. La temporada de caza con armas de fuego solamente dura del 15 de noviembre al 30 de noviembre. Y luego más o menos el 18 de diciembre al 31 de diciembre, y esa segunda parte es solamente hembras, no machos. A ver, ¿no? En Michigan. O sea que menos de un mes es lo que tú puedes matar. Sí. Ahora, si tú cazas con arco y flecha, se abre el 15 de octubre. Pero cazar con arco y flecha es mucho más difícil, es más complicado. Entonces se cazan menos animales y por ende la temporada es más larga, ¿no? Dura del 15 de octubre hasta el 30 de noviembre más o menos. Yo entré, o sea, aquí puse aquí pues, ¿no? Como hunting season o algo así, y me apareció obviamente la página de aquí del estado de Pensilvania, y estoy viendo una lista larguísima, Roberto, complicadísima, por lo que entiendo.
pues se supone que tengo que estudiar un doctorado, yo creo, para entender esto, ¿no? Dice, por ejemplo, temporada 2021-2022 empieza el julio 1, el 1 de julio, y termina el julio 30, o sea, todo el año, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay diferentes temporadas para diferentes animales, diferentes especies. Pero es un desastre, mira, fíjate, te voy a leer, dice, caza dominical. Dice, es ilegal cazar los domingos, con la excepción de zorros, cuervos y coyotes. Algunas otras excepciones se encuentran incluidas, bla, bla, bla. Pero, o sea, ¿quién va a salir a cazar un cuervo? Luego dice Small Game Seasons, ¿no? Temporada de, ¿qué será? De caza menor, ¿no? Sí. Dice, una lista larguísima. Squirrels, son ardillas, ¿no? Sí. Rojas, grises, blancas y negros. Y zorros. No blancas, negras y zorros. Dice, y te dan una fecha, de septiembre 11 a septiembre 25. Luego dice, ¿qué es grouse? Rough grouse. Es una perdiz. Grouse. En rough, Sí. Ruffed. Luego dice, sí, es un tipo de perdiz. rabbit, Conejos. cottontail, de los de la que tienen la bolita, yo creo así, ¿no? Sí. Faisanes, bob white quail, codornices, liebres, groundhogs, esas ratas que me dan tanto asco, también las cazan, yo no sabía, fíjate. Grouse, starlings and English sparrows. En fin, hay una lista interminable, por lo que estoy viendo y a donde quiero llegar es que el asunto es toda una cultura, ¿no? Y es complicadísimo. Claro. Imagínate que tú y yo fuéramos vamos a cazar perdices, ¿no? O vamos a cazar conejitos. En fin. Sí, quizá para quienes nos escuchan que no saben nada de esto, sería bueno aclarar. Muchos de estos animales que mencionas, por ejemplo, algunas de las aves, los zorros, los coyotes, se cazan, entre comillas, porque son o se consideran como animales, dirían en el pueblo, dañeros, ¿no? Son animales que pueden comerse gallinas, o matar gallinas, o sea, afectar a los granjeros, ¿no? Afectar, sí, las operaciones de las granjas. Igual con algunos de las aves, no las aves más pequeñas, que se considera que pueden dañar los cultivos, ¿no? Aunque hay unos datos un poco raros ahí, ¿no? Yo personalmente, bueno, no me considero 100% cazador, pero lo único que yo cazo son venados, ¿no? Los cazo para comérmelos, ¿no? Esencialmente. ¿Cuántos venados cazas? ¿Uno al año o más? Uno o dos, pero es más difícil de lo que la gente quizá que no conoce piensa, ¿no? Que piensa que uno metes pie en el monte y te aparece un venado y ya, ¿no? Lo matas. Los venados son animales muy que tienen instintos o sentidos del olfato o del oído muy desarrollados. Uh-huh. Y entonces es muy complicado cazar un venado, ¿no? No es fácil, ¿no? Y de nuevo, regresando a la idea de que y esto lo digo porque tengo amigos míos en México que me han reprochado que yo haya tomado la cacería ya en mi adultez. Aquí hay más venados de lo que la gente puede cazar en un año, ¿no? Y de pero hecho, por mucho. Sí, o sea, sí, los ves ahí en todas partes, parecen pichones, ¿no? Aquí donde yo vivo, se calcula más o menos que se cazan venados al año. No, se interrumpió. ¿Qué cantidad dijiste? 500,000, más o menos, aproximadamente, ¿no? 500,000 de venados al año, ¿no? Se cazan. En Michigan. En Michigan. Que es un estado así súper cazador, pues, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y esa cifra muy bien controlada,
para cazar uno tiene que comprar un permiso, te dan un papel, ¿no? Donde tiene nombre, etcétera, etcétera. Y cuando uno caza un venado, ¿no? Hay una ley que regula la cacería, tiene que poner esa calcomanía, ese pedazo de papel en el venado, ¿no? En el cadáver ahí. En el cadáver, cuando uno lo lleva si es que eso es lo que hace la mayoría de la gente, que lo llevan, hay lugares que se dedican a lo que se denomina procesar, ¿no? El cadáver, es decir, tú pagas una cuota y te regresan la carne ya lista. Así es, sí. Desollan el venado, te preguntan qué quieres que molamos alguna cantidad de carne, quieres dividido en bisteces o dividido en la pierna, una cosa así, ¿no? Que son chiquillos, ¿no? No, tampoco va a salir un montón de carne. No sale un venado promedio, que estos son venados cola blanca. Digamos que en pie pesará algunos 50, 60, 70 kilos máximo, ¿no? Promedio. ¿Y de carne comestible cuánto te queda? De carne comestible sacarás, yo creo que no llegas ni a 20 kilos a veces, ¿no? Sí, pues claro, todos los huesos, las vísceras y todo eso. Las vísceras, la piel, la cabeza, todo eso, ¿no? Entonces no es tanto la carne comestible que sacas, ¿no? Oye, ¿qué rifle tienes? Tengo un rifle 3006. ¿Y es un rifle, digamos, común en la cacería? Sí, es un calibre muy común en la cacería. Hay otros 270, 308, 246, me parece que es un calibre más pequeño. Pero digamos que el estándar es un calibre muy viejo que se inventó, me parece, creo que a finales del siglo XIX. El 3006. El 3006 es un calibre bastante potente, ¿no? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué rango ahí? Francamente no sé, pero fácilmente, no sé, yo creo que un par de kilómetros. Pero no vas a cazar a un par de kilómetros. Eso digo. 2000 metros, eso es una. Antes de que la bala caiga al piso, puede tener un trayecto, si no tiene ningún impedimento, yo creo que de más de 2 kilómetros. Pero yo me imagino que a esa distancia ya ha perdido letalidad, ¿no? No, claro, no, o sea, no es prácticamente imposible, ¿no? La mayoría de la caza ocurre, al menos en estas latitudes, porque hay muchos árboles, a distancias cortas, ¿no? A distancias, digamos, de 50 a 200 metros. Máximo. Máximo, ¿no? Pero 200 metros ya es una distancia considerable. O sea, sí. Me imagino que si tú tumbas una pieza a 200 metros, pues quiere decir que eres un buen tirador. Sí, yo nunca lo he hecho. Y no solo, la mayoría de estos rifles tienen miras telescópicas, ¿no? Entonces te da digamos que un acercamiento, ¿no? Pero más o menos, digamos que a los 100 metros, quizá un poquito más, la bala empieza a caer. Milímetros, si tú quieres, pero conforme va avanzando, empieza a ser un arco, ¿no? Es un tiro parabólico. Es un tiro parabólico, como estudiamos en física en la preparatoria, ¿no? Entonces, las miras telescópicas tienen unos cálculos ahí. Las más complejas, ¿no? Ajustan esa variación. Sí, o sea, te calculan la distancia y te dice, bueno, tienes que apuntar a tal altura para, si está a 200 metros, vamos a decir, para cuando pegue en el blanco, va a estar, vamos a decir, medio centímetro, 1 centímetro abajo, ¿no? Una cosa así. Una cosa que hay que decir es que esta afición tuya la tomaste pues recientemente, ¿no? Ya de viejo, pues, para decirlo mal y pronto. Sí, es algo para quienes nos escuchan horrorizados.
Oye, ¿te preocupa mucho la opinión de los vecinos? No, digo porque tengo amigos que me lo reprochan con frecuencia, ¿no? Es algo que, una cuestión a la que yo llegué, una actividad a la que yo llegué casi por accidente, ¿no? Cuando yo llegué a Michigan, casi inmediatamente hice amistad con una colega mía y con su esposo. Su esposo es un hombre de aquí de Michigan, un señor que se dedica, que trabaja en universidades también, pero él no trabaja en la parte académica, sino en la parte de recaudación de fondos, ¿no? De donaciones, etcétera, ¿no? Y se llama como yo, es mi tocayo, Robert, se llama Bob, ¿no? Y él me insistía mucho, vamos a cacería, te invito, que no sé qué. Entonces yo, por años, literalmente estuve renuente, ¿no? Yo no era algo, yo venía, digamos que de la escuela tradicional progre de México y de Estados Unidos también, ¿no? Yo lo veía como con horror, ¿no? Como un acto barbárico. Un acto barbárico, una cosa así, ¿no? Y finalmente, obviamente, un año... obviamente tu opinión cambió, ¿no? Después de... Claro. Un año, no recuerdo, será hace 5 o 6 años, accedí a ir con él, no a cazar, sino simplemente a acompañarlo, ¿no? Y bueno, empecé más o menos a ver cómo funcionaba la cosa. Sería no recuerdo, como un 28 de diciembre, 29 de diciembre, a finales de diciembre, una cosa así. Había mucha nieve, estábamos yo creo que ya unos, pues, no sé, como unos 5 o 6 grados Fahrenheit, que son, para quienes nos escuchan en México, son 15, 18 grados bajo cero, no sé si lo buscas ahí. Entonces hacía mucho frío. Y para quienes nunca han estado en un lugar así, salir al bosque en esas temperaturas, con ese paisaje, es bellísimo, ¿no? Hace mucho frío, pero es muy bello. Mucho silencio. Eso es. ¿no? Está todo tranquilo y hay que esperar, ¿no? Y básicamente es un juego, como es una actividad de paciencia. Que los venados son animales crepusculares, ¿no? Se mueven en las horas grises del día, ¿no? Se mueven al amanecer, se mueven al atardecer. Y es básicamente cuando ocurre la cacería, ¿no? Entonces fuimos y, como les decía hace un segundo, en esas fechas ya no se permite cazar venados machos, solamente hembras, ¿no? Por razones de digamos que el periodo de apareamiento, ¿no? Y vimos algunos venados, pero eran todos machos, ¿no? Entonces mi amigo me dijo, no, pues eso no se puede. Y bueno, y luego creo que después ese mismo mes o un poco después, básicamente me regaló un rifle. Me dijo, mira, su hijo, el hijo de mi amigo, es guía de caza en Alaska y recibe muchos. ¿En Alaska? Sí, recibe mucho equipo gratis, ¿no? Porque las compañías regalan a los guías, ¿no? Y me dijo, mira, Alejandro, precisamente su hijo, tenía un rifle que le habían regalado, que estaba nuevo, que él no lo necesita. Y un rifle como de $800 o $900 y me lo vendió, entre comillas, por $100. Básicamente me lo regaló, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya no tenía excusa, ¿no? Y entonces al siguiente año fui de cacería con él, con mi amigo. Y debo confesar que no sé cuál sea la palabra. Iba a decir es aterrador, pero esa no es la palabra. El momento en que uno jala el gatillo, no solo la primera vez, sino veces subsecuentes, es un momento de verdad sublime, pero de una forma sublime en el sentido de una forma dramática. Claro, sublime, pues eso es lo sublime no es lo que te deleita, ¿no?
sino lo sublime es un término, ¿cómo se llama el autor del Ulises? El irlandés, Joyce. James Joyce, ¿no? Uh-huh. Habla de lo sublime como una precisa mezcla de belleza y horror, ¿no? Es algo así, yo diría, ¿no? Y entonces él se refería, por ejemplo, a los soldados, ¿no? Como uh-huh. En las cartas y en los testimonios de los soldados que han estado ahí en el frente, siempre refieren esta idea de la sublimidad o de lo sublime cuando están bajo fuego, ¿no? Y entonces están en esta especie de coreografía mortal, pues donde saben que se pueden ir en un instante. Entonces la vida se plantea como algo, como un absoluto, ¿no? Lejos de las distracciones de lo cotidiano. Para esta gente era un arrobamiento total, ¿no? Entonces esta es la noción de lo sublime, que no es algo como místico, ¿no? Sino que es exactamente lo que tú has dicho, ¿no? Sí, o sea, hay una pausa, hay un momento de quizá, voy a decir una paradoja, ¿no? De una introspección que te conecta con la vida, ¿no? Con el universo, ¿no? Porque tú te das cuenta que en un instante, si es que jalas ese gatillo, vas quizá a matar a un ser vivo, ¿no? Claro. Fíjate que... Entonces, es una mezcla de emociones, ¿no? Muy, muy compleja, ¿no? Yo diría. El otro día, fíjate que mi hijo, el Bruno, es medio proclive a estas cosas. Lamentablemente le tocó un papá que no se va a ir al monte a pasar frío, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue, pues, me parece que fue durante el verano, sí fue una vacación, fue a vacacionar unos días al estado de Colorado, a visitar a una tía suya, ¿no? De parte de su mamá. Y estuvieron por allá y fueron con el marido, que es un militar, fueron a hacer hiking ahí, ¿no? Y venía contentísimo, ¿no? Porque le regaló un cuchillo, le regaló una de estas cosas para hacer lumbre, ¿no? Para hacer fuego, uh-huh. etcétera. Se compró todo el gear ahí completo, ¿no? Y venía muy contento. Entonces me empezó YouTube a recomendar videos. Entonces me di cuenta que él estaba viendo estas cosas, ¿no? Videos hay un montón de gente que se va al monte y graba, pues, ¿no? Y esto es muy interesante porque hay gente que consigue, como diría Werner Herzog, hacer cine sin darse cuenta, ¿no? Hay unas, de verdad, Roberto, hay unas piezas bellísimas, ¿no? Audiovisuales, ¿no? Hay un tipo de Canadá que, pues, se va y estaciona el carro ahí en una parte y agarra su mochila y se pierde 3-4 días en el monte. Pero él no caza, ¿no? Va pues a hacer nudos, a hacer una tienda de campaña. Todas estas, ¿cómo se llaman? Survivor's skills, o no sé cómo se diga. Pues estas, a poner a prueba sus habilidades de sobrevivencia, ¿no? Uh-huh. Y estábamos, entonces, le dije a Bruno, le dije, mira, tienes que ver este show, este programa. Es muy bueno, que no sé qué. Y entonces empezamos a ver, ¿no? Y además te provoca es medio hipnótico, ¿no? Ver a este hombre ahí, está en medio del bosque, ¿no? Y el tipo ha llegado a dormir a menos 25 grados ahí en Canadá, lleno de nieve, ¿no? Y entonces te explica cómo le hace para sobrevivir, pues, ¿no? Y entonces me estaba diciendo, el Bruno me estaba diciendo, lo que pasa es que tú no entiendes. Pero muy solemnemente me dijo, pero esto que está haciendo este hombre es de carácter existencial, me dice, ¿no? Es decir, claro, está teniendo una comunión con su propia existencia de una manera que no podría tenerla en un Starbucks. Uh-huh. Y entonces me dice, entonces el tipo después se puso a pescar en un lago, ¿no? Uh-huh. Y sacó un pescado ahí, una trucha. Uh-huh. Y entonces estaba extático, estaba en éxtasis por lo que acababa de hacer. Y entonces me dice, eso que está haciendo, me dice, es maravilloso. Eso el Bruno me estaba diciendo. Y cuando se lo coma todavía va a ser más importante. Y yo me empecé a reír.
Y entonces el tipo empieza ahí, pela el pescado ahí, ¿no? Y saca unas lonjas ahí, unos filetes. Y luego corta las aletas y la cabeza y lo separa para hacer un caldo, dice, ¿no? Con todas esas cosas. Y lo otro lo filetea y trae un poquito de aceite y sal y unas hierbas ahí. Y en un sartén de una forma muy rústica se pone a hacerlo. Entonces cuando ya se sienta con una cuchara de madera ahí que hizo, empieza a comer y el tipo casi llora, güey. Casi llora, ¿no? Porque el tipo se siente súper emocionado y dice, entonces empieza de una manera así muy natural. Empieza a decir, oh, thank you, Lord for the universe, thank you. Empieza así en una especie de acción de gracias súper genuino, ¿no? Genuina. Entonces me sorprendió mucho que mi hijo estaba viendo cosas que para mí están vedadas, a lo mejor, pues, ¿no? Y es exactamente eso que tú estás diciendo. Pues es una historia muy larga, perdóname, pero apunta a eso mismo que tú estás diciendo, ¿no? Yo creo que es que por ahí van los tiros, ¿no? Como dicen en España. Fíjate que ahorita que mencionabas a Herzog, ¿no? Precisamente una de las cosas a lo mejor por la cual nos cuesta a las personas que vivimos en México, y no quiero generalizar, yo crecí en el centro de México, tú eres del norte. México es un país muy grande con muchas variaciones, muchas culturas regionales, pero creo que en términos generales, y hablando de Herzog, ¿no? Estados Unidos los estadounidenses, los canadienses, en su mito fundacional tienen una relación diferente con la naturaleza de la que tenemos en México, de la que tienen la mayoría de los europeos. Es una relación más de conquista, pero también, como dices tú, de comunión con la naturaleza, ¿no? Hay una reverencia, digamos que un reconocimiento de que viven de la naturaleza, ¿no? Y esto me recordaba, para conectar otras dos cosas, me recordaba ahorita que lo mencionabas, aquel librito famoso, creo que tú y yo platicamos alguna vez hace 10 o 15 años de esto, Walden, ¿no? De Henry David Thoreau. Y también me recordaba una frase de Carlos Fuentes, ¿no? Para traerlo a México, ¿no? Acerca de las corridas de toros, ¿no? Dice, bueno, la corrida de toros es básicamente nos quita la máscara puritana, ¿no? Nos pone frente al hecho crudo, ineluctable de que vivimos de la naturaleza, que somos asesinos, ¿no? Exacto, ¿no? Y que las sociedades modernas nos han permitido, pues, ponernos unas viseras, ¿no? Respecto a ese hecho, ¿no? Que es un hecho, pues, en cierta medida ontológico, casi, diría yo, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que Bruno, tu hijo, está quizá más imbuido en eso porque él está creciendo, pues, en Estados Unidos. Puede ser. En Estados Unidos esa mitología está viva, ¿no? De ahí creo yo que esto que comentábamos al principio, de que la cacería es una actividad social, cultural, muy central en muchas partes de Estados Unidos. O sea, es una cuestión, es un rito de pasaje para muchos jóvenes. Claro. Y es que, bueno, y como dices tú, pues, y está creciendo él en un ambiente, pues no estamos creciendo en la ciudad, estamos creciendo en un ambiente rural, literalmente, y rodeados, pues tú conoces aquí, rodeados por una naturaleza exuberante que te aplasta, ¿no? Una de las últimas cosas que escribió ¿cómo se llama este señor? Que era famoso cocinero neoyorquino, que se murió, suicidado. Se suicidó. Bourdain. Sí. Él escribió, pues es que era muy buen escritor. Y es que... Sí, para el New Yorker. Escribió en el New Yorker algo sobre un viaje a Montana o algo así. Y entonces él dice, yo que soy un tipo neoyorquino que creció en un ambiente, pues, de sordideces urbanas, despreciando el mundo rural desde mi más rotunda ignorancia. Y llego aquí a este lugar y me doy cuenta de muchas cosas que ahora me explican lo que yo no supe entender cuando era muy joven, ¿no?
Y entonces dice exactamente eso que tú dices, ¿no? Dice, para esta gente, para los habitantes de aquí, este es otro país. Para ellos América es la naturaleza. América es este espacio natural aplastante, ¿no? Es estos cielos estrellados, este bosque interminable, este verde, verde, verde. Esta presencia animal por todas partes. Es como estar en el siglo XIX, ¿no? Y entonces sus arrebatos nacionalistas seguramente tienen que ver mucho con esto, con esta identificación ontológica, dices tú, ¿no? Con la naturaleza, con el entorno, ¿no? Y yo tampoco había pensado en el asunto. Yo, por ejemplo, yo que crecí en el desierto, yo siempre te he dicho que para mí el espacio desértico es revelador, en más de un sentido lo ha sido siempre desde que era niño y lo sigue siendo ahora de adulto. Y es una puerta al misticismo, ¿verdad? Pero no había pensado en términos de nacionalistas, pues, de todo lo contrario, ¿no? Me parece que es la disolución mía, ¿no? En esta onda así medio hipiteca, ¿no? No me falta que nos pongamos a tragar peyote ahí, pues, ¿no? Porque esa es una invitación a la comunión. En cambio, lo que él decía, no, es una idea del ser despojado de su estructura cultural, mental, y arrojado, ¿no? Y un ser que se vincula con esa naturaleza. Y ahí hay una cosa interesante, ¿no? Que, aludiendo a lo que decía Fuentes, a la idea de la hipocresía, porque las personas han seguido comiendo carne, ¿ya? Y en mayores cantidades. Lo que pasa es que los animales que comen han pasado a formar parte de un proceso industrial y el cadáver que ellos compran, para decirlo así de una manera un tanto expresionista, pues está perfectamente higienizado, ¿no? Y camuflado en estas estanterías bellísimas de los supermercados para gente bien, ¿no? Entonces, ahí sí hay una especie de contradicción, ¿no? que hace que personas como tu cuate o como tú mismo, pues tengan un punto a su favor, ¿no? En mi opinión. Mira, yo te diré una cosa, para quienes nos escuchan y que son vegetarianos o que son activistas animales, les recomiendo que lean a Peter Singer, o Singer, ¿no? Aquel autor del famosísimo libro Animal Liberation, Liberación Animal. Es un filósofo en la Universidad de Princeton, uno de los, quizá, de las personas que articulan con mayor lucidez. ¿El especismo o qué? No tanto así. Peter Singer es un hombre muy sensato, no es un talibán del... No, mucho menos, ¿no? Pero él argumenta y, bueno, en términos racionales, pues tenemos que tener en cuenta el sufrimiento de los animales, ¿no? Sabemos que los animales son capaces de sufrir, son capaces de pensar. Algunas especies, como los chimpancés o los orangutanes, son incluso capaces de percibir el tiempo futuro, asegura él. Pero una de las digamos que de las cosas que argumenta Peter Singer, dice, si nos vamos en términos puramente racionales si lo que queremos es evitar el sufrimiento de los animales, pues sufre más una vaca que está criada en unos corrales ahí toda la vida, ¿no? Que a veces está hasta el pecho de excremento, ¿no? Sí, y además que están siendo torturados porque son alimentados de una manera pues muy antinatural, con el fin de que desarrollen grasa, y entonces son seres deformados, confinados y viviendo en el excremento, como dices tú. Sí, y él habla específicamente de la cacería. Dice, sería mi preferencia que no tuviéramos que cazar animales, que todos deberíamos ser vegetarianos. Dice, pero si alguien va a comer carne, pues en términos de filosofía moral es menos dañino cazar un venado, cazar un alce, ¿no? Que es un animal que ha vivido toda su vida en el bosque, ¿no? Con completa libertad, ¿no? Que comerte un steak. Ahora, no me digas eso.
la mayoría de nosotros, pues, quizás no pensamos mucho en eso, ¿no? O sea, al menos yo sé que yo no pues, lo pienso demasiado, ¿no? Sí, claro. Y eso me hace recordar a un filósofo, un antropólogo del que yo estuve enamorado mucho tiempo cuando estaba muy chavito, que leí todo lo que me caía por cerca, ¿no? Que es Joseph Campbell. Claro. Y este señor me enseñó muchas cosas, porque además era muy ameno y un muy buen profesor. Y en esta famosa entrevista que le hace Bill Moyers, que creo que ya murió, ¿no? Un legendario periodista norteamericano. Creo que todavía no ha muerto, bueno, no sé, pero salía me parece que todavía lo he visto por ahí. Un señor de lentes así, sí. Muy combativo, ¿no? Este señor lo entrevistan en aquella famosa saga que se llama The Power of Myth. En el Museo de Historia Natural ahí de en Nueva York, sí. Y es buenísimo. Yo vi esos videos en Hermosillo cuando vivía en Sonora porque estaba aprendiendo inglés. Fíjate. Y entonces ahí menciona Campbell que una cosa en la que yo no había reparado, ¿no? Dice que las culturas, ¿no? Que tenían esta visión animista, ¿no? Y que hacían de los animales dioses. Esto se debe precisamente a que eran su fuente de comida, pues de alimento, ¿no? Los animales eran la vida para ellos. Claro. Entonces los hacían dioses porque los sabían inmortales. Entonces, si a nosotros vamos a morir, pero ustedes no van a morir jamás, a pesar de que nosotros tengamos que comernos. Entonces, los hacían fetiches ahí, pues monigotes, esos que no, como las culturas de los indígenas norteamericanos, de los indígenas en general, o culturas no occidentales, vemos a estos tótems, ¿no? Y vemos a los guerreros o a los, ¿cómo se llaman? A los chamanes y todos convertidos, queriendo asemejarse a los animales, ¿no? Porque los animales eran inmortales, divinizados, ¿no? eran la fuente de la vida, como lo eran las mujeres, ¿no? También por eso hay tantas estatuillas pues no sé, desde hace un montón de años, de mujeres preñadas, por ejemplo, ¿no? O de unos senos así opulentos, ¿no? Como una encarnación divina de la existencia, ¿no? Entonces dice Campbell, ¿no? Dice, pues, vivimos en un mundo totalmente separado de esto. La gente va y se come un steak y se acabó, ¿no? Pero antes había rituales que tenían que ver con el sacrificio del animal. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, y empezó a dar ejemplos, ¿no? En la cultura no sé qué, mataban al animal y luego hacían una danza, que no sé, había una especie de liturgia, pues, ¿no? Donde se reconocía el beneficio adquirido gracias a la sangre derramada, ¿no? Yo pensé en los toros, ¿no? Esto a la gente no le va a gustar, eso sí no le va a gustar. Pero en los toros, digo, con todos los asegúnes, yo respeto profundamente a quien disienta, ¿no? Sobre las implicaciones éticas de este asunto. Pero si tú te fijas en la corrida de toros, es un sacrificio ritual. Se cumple, sí, es un ritual. Claro. Se cumple, exactamente, es un ritual sangriento, ¿no? Se cumple lo que dice Campbell. Exactamente, ¿no? Entonces el toro es ahí celebrado, se le reconoce, se le arrastra, se le aplaude, se le confiere una autoridad determinada, ¿no? Claro, incluso, digo, hay gente que digamos que lo ve como un acto de crueldad, y creo que lo es un acto de crueldad. Es un acto de evidente crueldad. Pero ciertamente es una cuestión ritual, ¿no? Yo cuando mis alumnos, los que son de Estados Unidos, que nunca han estado en una corrida de toros, no falta por ahí alguno que pregunta, ¿no? Entonces yo les digo, sí, es un acto cruel, pero les digo alguna versión de lo que acabas de decir, más o menos. Les digo, es una cuestión ritual. Entonces yo les digo, piensen ustedes, por ejemplo, aunque ahora es más difícil esto, digo, piensen en Beowulf, ¿no? Esta mitología antigua, ¿no? De lo que ahora es Inglaterra, ¿no? ¿Qué es, o de Europa, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen esos mitos, ¿no? De esos caballeros, ¿no?
sino es que es el héroe del pueblo, el héroe de la gente que va y mata al dragón, ¿no? Al dragón como símbolo de la naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, es el triunfo de la cultura, pues. Sí, claro, ¿no? Sí. Ahora, y curiosamente, eso es lo que, ¿te acuerdas de aquella película de Herzog? Que hablábamos de Herzog. La del oso. La del oso, ¿no? Grizzly Man. ¿no? Yo creo que ese es Herzog, que es un genio, ¿no? Ahí yo creo que una de las cosas que están implícitas precisamente, que es su incomprensión sobre el impulso de este hombre, el protagonista del documental, ¿no? Es que Herzog es un genio cruel, pues se está burlando del pobre hombre. Claro, Timothy Treadwell, ¿no? Dice, oye, pero pues te pone ahí los voiceovers, ¿no? Que Timothy Treadwell anda protegiendo los osos y Herzog dice, bueno, pero si la población de osos va en aumento, pero no, y luego, por ejemplo, proteges? Y Herzog es muy perversillo porque luego contrapone los discursos delirantes de este hombre, que eran medio narcisista, ¿no? Y la opinión de los nativos, pues, ¿no? Claro. Cuando dice, ¿te acuerdas? When I see those eyes, I see pure love, the love of nature. No sé cuántas tonterías, ¿no? And I'm thinking on the communion of our souls. No sé cuántas tonterías. Y luego, ¡pum! Corte y está un señor ahí, ¿cómo se llama? Un esquimal, pues, ¿no? Un señor nativo. Dice, what do you see when you see the bird's eyes? No, le preguntan. I don't know, just thinking about my personal safety. Sí, no, claro, ¿no? Sí, pero curiosamente, o sea, creo que también, regresando a esto, obedece quizá un poco también a esa idea de que los europeos ven la naturaleza de forma diferente a los norteamericanos, ¿no? Yo creo, ¿no? Hay una relación distinta con la naturaleza, ¿no? Mientras que los europeos, yo creo que nosotros en México tenemos una relación más similar a la de los europeos, una relación más como de precaución, quizá, ¿no? No quiero decir respeto, porque ese no es correcto, somos muy respetuosos a veces de la naturaleza, sino como de precaución, especialmente cuando se trata de la vida salvaje, ¿no? De los animales, etcétera, ¿no? Y como dices tú, los estadounidenses, los canadienses tienen una relación quizá un poco más ritual, ¿no? Un poco más antigua, quizá. ¿Tú te refieres a los europeos norteamericanos, o sea, de ascendencia europea, pues a los blancos? No, me refiero a los europeos actuales, quiero decir. No, pero me refiero a cuando tú dices los estadounidenses tienen una relación más, o muy particular. Te refieres a los hijos de los colonizadores, pues, no te refieres, claro. No te refieres a los nativos. Sí. No me refiero a los nativos, ¿no? Y claro que las culturas nativas, claro que tienen una relación, pues, también específica, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los esquimales, ¿no? Los inuits o ciertas otras culturas latinoamericanas o indígenas precolombinas en todo Latinoamérica que tienen una relación peculiar, por ejemplo, si hablamos de las culturas andinas, que tienen sacrificios rituales de las llamas o los fetos, guanacos, de las llamas, o no sé qué es, sí, ¿no? Ya, sí, pues son precolombinos, pues pre-europeos. Claro. Bueno, ahí está, fíjate, sacamos algo en claro, sacamos que la cacería es fascinante, que requiere ser muy paciente, que se caza un número bastante reducido de venados, que esto no afecta en modo alguno la población, que es difícil cazar uno si no tienes paciencia, ¿verdad? Claro. ¿Y qué más? Pues nada, es un tema, ¿no? A tratar con alguien que lo conoce de primera mano, que lo vive cada año. Vas a ir yo les aclararía a quienes escuchan que aquí, al menos donde yo vivo, la población de venados va en aumento. Y el Departamento de Recursos Naturales, que son quienes emiten las licencias, los permisos de cacería, están preocupados porque la emisión de permisos va en descenso.
Eso quiere decir que reciben menos ingresos, hay menos cazadores. ¿Pero por qué? ¿Por la crisis económica o por un no, simplemente desinterés porque cultural? hay una mayor urbanización. La gente que vive en las zonas urbanas caza menos. Hay un creciente desinterés, digamos, en la cacería. Y eso les preocupa porque a los biólogos, ¿no? Personas que se dedican al bienestar o al equilibrio, digamos, de los ecosistemas, porque eso puede crear un desequilibrio en la población de venados, ¿no? Si hay demasiados venados, pues eso genera una escasez de comida para los van venados. A tener que empezar a matarlos ellos mismos, pues yo creo, para controlar la población. Y ya me estoy imaginando la reacción, pues, ¿no? De un amplio sector de la población. Oye, Roberto, antes de que cambiemos de tercio, fíjate, cosas que hemos mencionado que nosotros podemos recomendar para alguien que no haya visto. Mencionamos The Grizzly Man, la película de Werner Herzog. A ver, ayúdame si se me pasa. Altamente recomendable. Es una película de verdad fascinante. Incluso si no les interesa a quienes nos escuchan mucho la cuestión de los osos y eso, es un documental fascinante. Que es sobre pues es más sobre los seres humanos que sobre los osos. Exactamente, ¿no? Sobre los seres humanos. Werner Herzog es el autor, ¿no? Luego mencioné también The Power of Myth, que es un libro y es un documental, creo que de PBS, ¿no? Sí, es de PBS, que era donde trabajaba Bill Moyers. De Bill Moyers, y se llama The Power of Myth. Es Bill Moyers entrevistando a El Poder del Mito, entrevistando a Joseph Campbell. ¿No? Fue un antropólogo norteamericano. Fíjate, no me resisto a contar esta anécdota que siempre cuento, ¿no? Joseph Campbell dice que cuando habla de los momentos, the peak moments in the life of a human being, dice él, ¿no? Es decir, momentos donde hay una revelación así como la de este cuate que cazó la trucha y que se siente totalmente lleno de vida y cae de rodillas, pues, ¿no? Se inventa un creador porque necesita darle gracias a alguien. Thank you, Lord, thank you for the universe you created. Dice que son extraordinariamente difíciles de alcanzar, dice Campbell. Dice, yo soy un anciano, dice, y en toda mi vida, dice, creo que solamente lo experimenté 2 veces. La primera vez fue cuando él era, ¿cómo se llama? De track and field. ¿Cómo se llaman estos? Pues corredor. Un atleta, un corredor, sí, de pista y campo. De pista y campo, ¿no? Y dice, era muy bueno, estaba chavito, era muy bueno. Y entonces iba a competiciones, pues nacionales y tal, y era top, pues, ¿no? Y hubo una vez una competencia, no sé si en Indiana, no sé dónde diablos, que era muy importante. Yo tenía mucha tensión, estaba muy preocupado, pero me había preparado muy bien y tal. Y entonces llegó el día de la competición y estaba yo ahí. Finalmente llegamos, era un día precioso, un día frío, pero con sol. Y estaba toda la gente ahí, ¿no? La multitud expectante. Y nos paramos ahí en la línea y ¡pah! Sonó el tiro, ¿no? El disparo de la salida. Y salí hecho la mocha, ¿no? Corriendo, ¿no? Y dice, desde los primeros 3 pasos me di cuenta que estaba en mi momento, ¿no? Que me di cuenta que estaba súper preparado, súper concentrado, y fue un deleite esa carrera. Cuando di la última vuelta, iba corriendo, y en ese momento, tuve la epifanía. Supe que iba a ganar. Y me duró como 5, 3, 4, 5 segundos, una cuestión de segundos. Pero el impacto de aquella emoción, y gané, pero el impacto de aquella emoción me dura hasta hoy. Dice que soy un anciano a punto de morir. Y la otra, dice, después abandoné el atletismo, abandoné todo y me convertí en un bohemio, ¿no? Un borrachín. Y entonces me fui a Europa. Y me instalé en París. Pero pues viviendo prácticamente como indigente, ¿no? Tenía muy poquito dinero. Entonces lo que hacía era, me la pasaba leyendo. Y lo que hacía, tenía un morral, me compraba unas botellas de vino por peniques ahí, y pedazos de queso o pan, y vivía de eso semanas enteras. Entonces me las traía en el morral, y estaba comiendo el queso y el pan y tragando vino. Y entonces lo que hacía es que me iba a Notre Dame, y me metía, porque ahí estaba en silencio todo, entonces estaba todo el día leyendo, tomando notas y leyendo. Y ya me conocía ahí el sacristán o el
el ayudante ahí principal me conocía muy bien. Y entonces nos ignorábamos mutuamente. Y un día pasó por el presbiterio, yo estaba sentado en la primera banca, y dice, se para y me dice, ¡Shh! Y entonces ya valió maíz, ¿no? Me va a correr, me va a echar de aquí. Y entonces dice que le dijo, Psh. Entonces se paró y fui. Entonces me dijo, oye, voy a tocar las campanas. ¿No quieres ayudarme? Te voy a enseñar para que veas las ciudades de arriba. Y sí, o sea, pues le dije que sí, y subimos. Y subimos a las campanas, y el mecanismo de las campanas era como una especie de un seesaw, ¿no? Un sube y baja. Entonces se sentaba uno a un lado y el otro del otro, y pues... Y entonces dice, no sé si sería el vino, la juventud, o el viento fresco de París en el que me despeinaba, pero empezamos a pum, 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 a tocar las campanas. Dice, yo me sentí plenamente vivo. Fue una experiencia epifánica. Y así que yo les digo, dice, a las personas, él está hablando creo de las drogas en ese momento, ¿no? Dice, las experiencias epifánicas no pueden ser artificiales, no se pueden inducir de una manera artificial, ¿no? Ocurren en un plano ontológico, como dices tú, muy, muy difícil. Bueno, yo no sé ni por qué les conté esto. Y la otra cosa que tú mencionaste, Roberto, fue el espejo enterrado, ¿no? Cuando mencionaste a Carlos Fuentes, pues Carlos Fuentes. Lo que tú mencionaste de Carlos Fuentes está ahí en el espejo enterrado, particularmente en la primera parte que se llama La Virgen y el Toro, si no me equivoco, ¿no? Sí, La Virgen y el Toro. Ahí Carlos Fuentes... Que es un documental y es un libro, ¿no? Carlos Fuentes plantea una teoría de la hispanidad o de la panhispanidad, ¿no? Sí. Este libro lo publicó en el año 1992, cuando se celebraban, pues todavía se solían celebrar entonces todavía pues el descubrimiento de América, ¿no? Y la colonización. Sí. Propone ahí Carlos Fuentes 3 hispanidades. La primera hispanidad, que es el producto, que es un crisol también de culturas y un mestizaje constante en la cuenca del Mediterráneo, que termina finalmente consolidándose en lo que es la España, ¿no? Y la segunda hispanidad es Latinoamérica, ¿no? La creación de las comunidades nacionales al sur del río Bravo, ¿verdad? Y la tercera hispanidad se refiere a los hispanos en los Estados Unidos. Así es, sí. Así es, ¿no? Creo que yo creo que, fíjate que yo creo que tiene razón, ¿no? Hay este flujo, ¿no? Que es un flujo precisamente de mezclas constantes, ¿no? Mezclas sin parar, pero que van desembocando, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? En ciertos territorios y en ciertos lugares, ¿no? Cosa que hay que recordar, sobre todo ahora que está en boga, lamentablemente, ¿no? De nuevo a cuenta estas ideas de la pureza racial o cultural, ¿no? Sí, claro. Hace un rato hablábamos de tu hijo, de Bruno, ¿no? Y precisamente tú y yo hemos hablado de esto en algunas otras ocasiones en privado, ¿no? Precisamente de que estas personas como Bruno, ¿no? Son básicamente parte de la tercera hispanidad, ¿no? Son hispanos, pero que ya no viven en México o Argentina, viven en Estados Unidos, están en contacto con otra cultura, no digamos otra cultura, otras culturas, ¿no? Estados Unidos es un país muy diverso, ¿no? Para quienes nos escuchan, que nunca han estado, de nuevo, yo lo repito con frecuencia, Estados Unidos es un país mucho más complejo, mucho más diverso de lo que nos enseñan en México, ¿no? El cliché, pues, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y yo creo que Carlos Fuentes lo captura muy bien, ¿no? Con esa idea de la primera, segunda, tercera hispanidad, estas oleadas digamos, de un hilo conductor, ¿no? Que es precisamente la hispanidad, ¿no? Que sí, lo que quiere hacer él es una defensa del mestizaje, pues. Sí, claro, ¿no? Sí. Fíjate que precisamente hace unas semanas al principio del semestre, este semestre yo, como hemos dicho antes, yo soy profesor
en la Universidad de Central Michigan University. Tú eres profesor en Penn State University. No sé si tú hayas hecho esto, a lo mejor tú ya lo has hecho. Pero en 2 de mis clases, yo les enseñé a mis alumnos mi perfil, digamos, de Ancestry.com, ¿no? El perfil genético. El perfil genético, ¿no? Entonces yo les decía, si ustedes observan esto, yo les decía, ustedes esencialmente están viendo, bueno, obviamente mi historia personal, en cierta medida, ¿no? Pero están viendo la historia de siglos, ¿no? Están viendo la evolución de lo que estoy hablando, ¿no? De la evolución de España, de Latinoamérica, de México. Y además o sea, tu cuadro genético ahí no es muy distinto al mío, y entonces lo que ves ahí es un arco desde el Medio Oriente hasta los desiertos de Aridoamérica, ¿no? Exacto, ¿no? Yo les digo, fíjense en esto, yo tengo aquí no sé qué, 3% de Egipto, ¿de dónde viene eso? Pues, no sé, los fenicios, los españoles estuvieron en el norte de África, colonizaron, yo no sé, ¿no? O sea, no sabemos con precisión, pero hay todas estas cosas, ¿no? Todos estos elementos, ¿no? Un porcentaje muy alto de indígenas, muy específicamente de la región de donde yo soy, que es el oeste de Michoacán, Jalisco, ¿no? Entonces yo digo, esto es lo que nos está dando, esencialmente es una radiografía de la historia que venimos arrastrando, ¿no? Y que yo creo que es a lo que se refería Fuente, y que yo suscribo por completo, ¿no? Totalmente. Así es. Oye, nos quedan 15 minutillos y no quiero que se acabe el tiempo sin hablar de otra cosa. Comenzamos hoy hablando sobre la cacería, que era un hobby adquirido por Roberto recientemente. Y otro hobby que Roberto ha tenido es el de correr, que es una cosa pues bastante común en las personas que llegan a cierta edad, ¿no? Entre las cuales me puedo contar yo mismo, ¿no? Tengo ya tiempo que no corro por múltiples razones, digamos desde paré, digamos, con la pandemia, ¿no? 6 meses, ¿no? No, con la pandemia paré ya de correr, desde el 2012 hasta el 2020, yo corría con muchísima frecuencia, y llegué a tener un relativamente buen nivel, ¿ya? Uh-huh. Y en mi caso fue lo mismo que en tu caso, una cosa que decidí hacer cuando ya no tenía 15 años, ¿verdad? Claro. Y vamos a hablar un poquito sobre eso, no desde la idea de que son hobbies de viejos ridículos, no, sino de, pues, cuáles son los, no sé, se me ocurre a mí, te propongo a ver qué te parece, ¿no? Los beneficios o el impacto positivo que puede tener el ejercicio físico de este impacto, de esta magnitud, en alguien que ya no tiene 15 años. ¿Por qué sería, vamos a empezar con una pregunta, ¿por qué sería recomendable, no? Bueno, yo creo que hay, primero, digamos, hay una dimensión puramente práctica o utilitarista, ¿no? Al respecto, ¿no? Que es el ejercicio, ¿no? Independientemente de la dieta, de estas otras cosas, de otros hábitos, el ejercicio, lo sabemos, lo sabe todo el mundo, el ejercicio es bueno, ¿no? Hacer ejercicio a cualquier edad es bueno, pero es incluso más importante y es mejor hacerlo cuando uno va envejeciendo, ¿no? Cuando uno va haciéndose mayor, ¿no? ¿Por qué? Hay muchos beneficios para la salud, por eso digo, esta primera dimensión, ¿no? O sea, como que puede ralentizar un poco el efecto negativo de la edad. Yo pienso que sí, y creo que hay muchos datos al respecto, ¿no? Digamos que, o sea, el envejecimiento nadie lo detiene, ¿no? Pero incluso hay muchos datos de que el ejercicio te mantienen a nivel celular, a nivel muscular,
a nivel incluso mental, cognitivo, mucho más activo, mucho más prendido, mucho más joven, digamos, ¿no? O sea, en cierta medida evitan o alentan o retrasan el envejecimiento, ¿no? Hay otros beneficios también físicos, que es, por ejemplo, para quienes nos escuchan que son más jóvenes, cuando uno pasa la frontera de los 40, 45, por ahí así, ¿no? Uno empieza a notar ciertos deterioros físicos, ¿no? Ya no puede uno levantar ciertas cosas, ya no puede uno correr a la misma velocidad, ya no puede uno subir las escaleras de tal o cual modo, ¿no? Una cosa de ese tipo, ¿no? Y el hacer ejercicio en general, ¿no? Es bueno, ¿no? Ahora, de nuevo, manteniéndonos dentro de esta dimensión práctica, el correr es un ejercicio que nos es accesible prácticamente sin ningún equipo, ¿no? Uh-huh. Nos es accesible a todo mundo. Es un ejercicio que no requiere, digamos, ningún conocimiento especializado, ¿no? Para hacerlo de forma recreativa. Bueno, hay que subrayar una cosa, ¿no? O sea, siempre será recomendable que las personas pues, tengan una opinión médica. Pues si la persona tiene un problema cardíaco, por ejemplo, y se echa a correr, pues puede tener problemas, ¿no? Yo creo que eso solamente lo determinará cada uno conociendo su historial clínico, ¿no? Claro. Sí. Bueno, sí, aclaramos eso, ¿no? Cada persona es distinta, ¿no? Pero todos tenemos historiales diferentes, ¿no? Pero hay beneficios tangibles muy claros, ¿no? Respecto al ejercicio en general y el correr en particular, yo creo que es bastante bueno, ¿no? O sea, mantener la salud, incluso cardíaca, etcétera, ¿no? En mi caso particular, el correr ayudó muchísimo a mejorar mi salud mental, ¿no? Es decir, a reducir los problemas de ansiedad que eran principalmente, pues han sido mi coco desde que era niño. Ahora ya de viejo, pues a mis 45 años lo sé, ¿no? Porque volteo, ¿no? Hacia el pasado y ahí me reconozco sintiendo, experimentando, viviendo, haciendo ciertas cosas y entonces yo digo, todo esto se debía a que ya era una criatura ansiosa, un adolescente ansioso, un joven ansioso, pero no lo sabía. Y eso afecta a la persona, afecta la calidad de vida de la persona y descubrí, pues por accidente literalmente, que el ejercicio físico era pues no sé si voy a decir una burrada, ¿no? Pero era un ansiolítico natural que me permitía, por ejemplo, concentrarme más, me permitía también dormir mejor, ¿no? Porque uno de los síntomas o una de las consecuencias de la ansiedad es el insomnio, y me permitía en esencia pensar mejor, ¿no? La ansiedad es la destructora del pensamiento, ¿no? La persona ansiosa no se puede concentrar, no puede leer, no puede aprender, es un cáncer del espíritu. Entonces, el correr, que es un ejercicio que te demanda, ¿verdad? Que te demanda pues esfuerzo, que te demanda pues que el corazón se acelere muchísimo y en fin, tienes que entrenarte para ello, ¿no? Y vas poco a poco ganando más y más condición. Pues este ejercicio me resultó a mí maravilloso, ¿no? Siempre. Lo voy a decir toda la vida. Yo solamente lamento no haber comenzado cuando estaba chavo, pero pues eso ya no tiene remedio, ¿no? No, claro, no. Y digamos que esa es la segunda dimensión de la actividad esta de la que hablamos, ¿no? De correr, ¿no? Que es más allá de los beneficios físicos o los beneficios fisiológicos que uno puede tener al correr. Hay otra dimensión, ¿no? Que es una dimensión, digamos, quizás psicológica, incluso para utilizar esa palabrita otra vez, ¿no? Ontológica, ¿no?
Hoy antes de empezar a grabar, me acordaba de aquel librito de Murakami, ¿no? De lo que hablo cuando hablo del correr. On Running se llama. No, se llama What I Talk About When I Talk About Pero Running. es literal el título. Se llama en inglés, no, sí. ¿No? Sí. Y es que verdad. Es precisamente, ¿no? que es una... para quienes nunca lo han experimentado, hay un cierto, digamos, un momento zen, ¿no? Un momento de comunión. Hablábamos de la cacería, ¿no? De la naturaleza. Hay un momento a veces cuando las personas que corren, hay un momento de comunión, digamos, no sé qué palabra utilizar. Pues de éxtasis, de placer intenso, de descubrimiento personal, de conciencia. De sincronía, además, ¿no? Tú y yo hemos hablado de eso antes, ¿no? Cuando las personas que corremos, hay días que uno empieza a correr y uno se siente mal y no está bien y como que no sientes que hay flow. Atrasada va bien y de repente uno coge una cadencia, ¿no? Donde es el sweet spot, ¿no? Sí. Como dicen en inglés, ¿no? En la primera media milla, ¿no? La primera media milla siempre suele ser un anticipo del infierno, ¿no? Sí. Uno se quiere parar muchas veces. Me voy a mi casa. Te duele y tal. Al diablo con esto, ¿no? A mí me gustaba decir que detestaba correr, pero amaba haber corrido. Es la sensación de satisfacción y de plenitud que experimentas después de una corrida, sobre todo cuando es una corridita así medio, vamos a suponer unas 5 o 6 millas, ¿no? Te quedas así como relajado, te sientas y te quedas así como, diría un poeta amigo mío, te das cuenta que el mundo coincide con su apariencia, ¿no? Todo pacta, diría Paz, ¿no? Todo es una sinfonía alrededor tuyo, ¿no? Producto seguramente de las endorfinas o de estos productos o subproductos del cerebro que pues son ahí secretados cuando uno pues estresa el cuerpo, ¿no? A través del ejercicio físico. Una cosa que tendríamos que decir, Roberto, es que la gente no tiene que correr si no quiere, pues, o sea, la gente puede perfectamente vivir sin correr, ¿no? Porque en el mundo de los corredores sucede mucho lo que sucede en otros grupos humanos, ¿no? Que se genera una especie de ala radical, claro. Sí. Doctrinal, dogmática, y que luego van por ahí por la vida dando gorrazos a la gente que no quiere correr, pues, y eso es una monstruosidad. El ejercicio físico. O que no corren de acuerdo a los preceptos que ellos tienen, ¿no? Sí. O sí, que no lo hacen de manera profesional, pues, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les importa, pues, no? ¿Qué les importa si la gente no corre o no? Es producto de la voluntad personal y punto, ¿no? Ahora, el testimonio de alguien viejo, o en mi caso yo viejo y gordo, que empezó a correr ahí y que descubrió a través de este ejercicio un camino de celebración de la vida, pues me imagino que algo valdrá, ¿no? Sobre todo para quien pues se lo piensa, ¿no? Y está como queriendo a lo mejor ir a correr, pero se censura a sí mismo, dice, no, pues no, ya estoy muy viejo, ya estoy muy gordo. Y yo creo que... No, de ninguna manera, ¿no? Yo creo que no importa ni la edad que tengas, y lo digo de verdad, ni la edad ni el peso que tengas, siempre puedes empezar. Y empezar desde lo más básico, que es caminar. Afortunadamente vivimos en una época donde la información está al alcance de un clic. Entonces hay lugares muy serios, canales muy serios de YouTube, en los que tú puedes tener una rutina, no puedes conseguir una rutina para personas con sobrepeso, para personas que no han hecho ejercicio nunca, que puedan empezar, pues entonces pues obviamente empiezas caminando, ya, y entonces vas a meter 1 minuto, 2 minutos de carrera leve, y así poco a poco, ¿no? Sí, incluso para quienes son más jóvenes si nos escuchan, hay un subreddit que se llama
C2K o C25K, algo así, C25K, que es algo así como From Couch to 5K, ¿no? ¿No? Que es las personas que están interesadas. Pero la idea aquí es, bueno, mis perros están... Ya llegaron, ya los extrañábamos. Sí, pero la idea aquí es, digamos que no es, como dices tú, que todo el mundo tiene que correr o una cosa así, ¿no? Simplemente es una actividad que es relativamente fácil de hacer. Yo aquí donde vivo, yo veo con cierta frecuencia a un señor que yo creo que debe tener más de 80 años. No exagero, de verdad. Y pasa corriendo incluso en lo más profundo del invierno. En enero, febrero, pasa el señor, el viejito, ¿no? Corriendo. Oye, pues ese a viejo... un paso despacito, pero va corriendo, ¿no? Ese viejo es leyenda, ¿no? Claro, claro, ¿no? Pero te decía, o sea, hay esta dimensión, digamos, práctica, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a ser más activos, te mejora la salud cardíaca, circulatoria, etcétera, ¿no? Claro. Pero lo que decías tú es muy importante, yo creo. Es algo que yo también descubrí porque yo no era corredor, yo era deportista, pero no era corredor, ¿no? Yo había jugado fútbol toda la vida, jugaba tenis, etcétera, ¿no? Pero correr representa precisamente quizá digamos, un aislamiento ontológico, ¿no? Para utilizar esa palabra otra vez, ¿no? Donde uno va con sí mismo, básicamente, ¿no? Consigo mismo. Quizá, como dices tú, las endorfinas te hacen estar en un estado de excitación, no sé, o de regocijo, ¿no? De euforia, ¿no? Y además te ves forzado en cierta medida a pensar, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque no tienes ningún otro estímulo. Claro, y además el pensamiento que tú tienes durante la carrera es de una lucidez espantosa, pues, ¿no? No, claro. No es lo mismo que estar en la cama viendo ahí el techo y diciendo, ay, ¿qué voy a hacer de comer? A estar corriendo. Es una especie de indagación existencial profunda que en mi experiencia siempre te deja unas sensaciones muy, muy buenas. El año 2020 íbamos a correr, estábamos registrados para correr el maratón de Pittsburgh. De Pittsburgh. El medio maratón, ¿no? Sí. Pero pues apareció el COVID y dio al traste con todo. Sin embargo, corrimos el maratón, el medio maratón, pero no lo corrimos de la manera en la que lo habíamos planeado originalmente, sino que lo corrimos a distancia por Roberto en Michigan e invitó él a un amigo suyo que vivía en Querétaro. ¿En dónde vivía? En Salvatierra, Guanajuato. En Guanajuato, sí. Y entonces nos pusimos de acuerdo y ese día pues corrimos. Yo corrí aquí con mi hijo Bruno, que el pobre se equivocó de ruta y terminó corriendo como 8 millas más, ¿no? Sí. Bueno, la ventaja de tener 15 años, ¿no? Sí. No, y llegó antes que yo. Llegué y estaba bajo un árbol aburrido, ya sé, todo se le ha secado todo el sudor, ¿no? Yo llegué ahí con la lengua y casi se me enredaba en las piernas, ¿no? Pero fue una bonita experiencia, pues, ¿no? De comunión a través de la distancia, sobre todo en tiempos donde se precisaba, ¿no? Esto. No sé si quieres agregar algo más, Roberto, porque ya nos pasamos de tu es 1:30. Yo creo que para no alargar demasiado. Una hora y 33 hemos hablado. Y antes de... A ver, dime. No, yo creo que de nuevo, altamente recomendable que quienes nos escuchan no tienen que correr un medio maratón, no tienen que correr un maratón. La actividad de correr es básicamente... Primero, una actividad física, práctica, ¿no? Mejorar un poco la salud, dormir mejor, como dices tú, gastar un poco de energía. Para quienes nunca lo han hecho, correr nos da más energía durante el día. Oh, sí. Hay no sé, no conozco los procesos ahí químicos, pero nos da
un impulso energético increíble, ¿no? Pero también existe esta otra dimensión, que es la introspección, ¿no? El aislamiento existe, que nos hace, nos orilla, no quiero decir, nos fuerza, pero nos ayuda un poco a pensar en ciertas cosas, ¿no? Que claro. A veces no. Así es. Y nos aísla de otros estímulos. Voy a terminar con un lugar común espantoso, ¿no? Pero un paso es mejor que cero. Un paso es mejor que nada. Entonces, claro. Hay que salir, si no puedes correr, camina un buen paso, ¿no? Mide tu temperatura, tu ritmo cardíaco, que se incremente, ¿no? Hazlo, trabajar, pues que trabaje el corazón. Pues fíjate, me voy a despedir con una nota luctuosa. Hoy murió Antonio Escotado, ¿sí? Filósofo español, madridista hasta la médula, sí. Y autor de unos libros maravillosos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, pues el libro que más me impactó es Los enemigos del comercio, que son 3 libros de este tamaño, que es una enciclopedia de la historia del comercio y una defensa, ¿no?, de la actividad comercial como semilla de cultura. También aquel libro famoso de las drogas, que se llama Historia Elemental de las Drogas, que es de los años 90, que es un libro de una erudición monumental. El libro de los venenos también. ¿Qué más? No recuerdo. Aquel libro de las, ¿cómo se llamaba? Del trópico. No sé cuántas semanas en el trópico. Uh-huh. Luego aquel libro famoso sobre Hegel, que se llama, creo que La conciencia infeliz. Bueno, y hay otros libros. De Physis a Polis es otro libro que recuerdo. En fin, lean a Escotado, hombre. Porque Escotado representa, creo yo, lo más granado del pensamiento liberal, en el sentido de que su historia intelectual es una historia de rectificaciones, es una historia que dista mucho del pensamiento monolítico, del pensamiento dogmático. Y era un hombre erudito en muchas materias, y además era un hombre siempre abierto a la discusión y al debate, lo cual hoy en día nos está haciendo muchísima falta. Voy a terminar con un pequeño audio de don Antonio, que se hizo viral en Twitter hace ya años, ¿verdad? Uh-huh. Pero que representa mucho la noción que él tenía sobre la evolución de Occidente, la idea de la cultura y sobre todo las derivas de degradación que la sociedad ha experimentado a últimas fechas. Bueno, pues voy a poner a don Antonio, regresamos y nos despedimos. Que un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices, disculpe. Educación es que, aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices gracias cuando te la traen. Das propina y cuando te devuelven, lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. O sea, en definitiva, la riqueza es conocimiento. Bueno, ahí está, las palabras de don Antonio Escotado. ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece? Sí, claro, ¿no? Yo no he ido a Escotado se hizo muy popular a últimas fechas porque ahí unos amigos que él tenía muy jóvenes lo empezaron a difundir en las redes. A difundir, ¿no? A promover, ¿no? Y entonces ganó mucha atracción. Sí. Pero a mí me gusta mucho algo que dijiste, ¿no? Que es, digamos, que su historia personal es una identificaciones en cierta medida, ¿no? Que es una historia liberal típica, pues, de sí, de claro, autocrítica, ¿no? Constante, ¿no? Sí, es este camino, ¿no? De venir digamos, de una ideología, digamos, anquilosada de izquierda, ¿no? De una izquierda muy rígida, de una izquierda
muy progre, ¿no? A venir a entender que la historia del mundo en cierta medida es precisamente una historia del comercio, ¿no? Y no del comercio en el sentido perverso, quizá, que quería imprimirle Marx, ¿no? O sus epígonos, ¿no? Uh-huh. Sino del comercio, como dices tú, en términos de una actividad cultural también, no solamente puramente económica, ¿no? Digo, bueno, vamos, la economía es... Claro, pero el comercio significa cultura, tráfico, ¿no? Presencia del extranjero, claro. Acogida del extranjero, acumulación de capital, lo cual implica un desarrollo cultural mayor en las polis. Entonces, lo que hace don Antonio es hacer todo este análisis, ¿cómo se llama? Diacrónico, pero de gran calado, ¿no? O sea, empieza con los esenios, ¿no? Entonces, lo que hace es, va haciendo una especie va entresacando en la historia a personajes que han representado siempre una contraposición, una crítica del comercio. Y entonces trata de justificar una tesis, ¿no? Que finalmente tiene que ver con la idea de que el comercio te hace libre, que el comercio te independiza, ¿no? Y entonces dice, la gente que está en contra de esto, pues lo ha estado, y desde múltiples trincheras, ¿no? O sea, desde el cristianismo, desde los, de los protocristianos, los esenios, o pasando por, qué sé yo, pues por los marxistas del siglo XX, ¿ya? Y entonces él dice, toda esta gente que puede ser de muy diferentes signos tiene esto en común, que es finalmente la repulsa, la crítica de la iniciativa privada, ¿no? Y lo estamos viendo en México, por ejemplo, con la administración actual, ¿no? Yo siempre digo, enemigos del comercio. La crítica, por ejemplo, a la organización de la sociedad civil. ¿Por qué se da? Bueno, porque está compitiendo con el estamento estatal, ¿no? Entonces, un tipo como López Obrador, tenía que mencionarlo, ¿no? Tiene esta noción contraria a la independencia económica que te da el comercio, ¿no? La transacción de bienes y servicios, ¿no? por dinero genera crecimiento económico, genera acumulación de capital, genera inversión y genera desarrollo y emancipación de las personas. Más o menos esa es la idea de don Antonio. Y para mí eso representó como una especie de... lo digo con vergüenza, ¿no? Porque, pues bueno, así fue. Representó para mí una especie de revelación. O sea, no había pensado jamás en mi vida en la importancia que el comercio había tenido en el desarrollo de la cultura occidental. Y don Antonio me lo puso así en la jeta, ¿no? Me lo puso de una manera además muy clara. Es un libro que leí de cabo a rabo y con notas. Ahí tengo como 4 o 5 cuadernos con notas. Y te da 200,000 referencias. Increíble, porque además... había leído a Marx, pues él empezó de chavo siendo marxista furibundo, ¿no? Entonces, sí, claro. Había leído a Marx de cabo a rabo y se lo conocía al dedillo, ¿no? Entonces, lo cual muchos de los académicos que citan a Marx o que se refieren al marxismo no llegaban a ese nivel de lectura. Por eso él se sentaba con Pablo Iglesias, por ejemplo, con la confianza de que ¿qué me estás contando, no? Y el Pablo Iglesias reconoce pues la supremacía intelectual de este hombre. Bueno, ya no quiero alargarme porque ya nos pasamos casi 15 minutos, caramba. Ni modo. Bueno. ¿Algo que agregar, Roberto? Pero no. Bueno, nada, que ¿Te gustó? ¿Te gustó la charla de hoy? Sí, pues, por supuesto. Hablamos ahora sí, como dicen en Sonora, agarramos monte. Hablamos de otras cosas de las que en cierta medida no habíamos planeado, pero pues que ese es el objetivo, ¿no? De lo que de lo que me habías planteado, ¿no? Que era conversar, ¿no? Conversar, y si a alguien le interesa, pues que se pase por aquí, que se reúna con nosotros y que nos mande un mensaje y que comparta y que se suscriba. Y si no, pues no pasa nada, que siga caminando. Nosotros vamos a seguir aquí conversando sobre pues cosas cotidianas, cosas que vivimos. Sí. Y yo sugeriría, si alguien nos escucha,
si tienen alguna sugerencia, como dices tú, si quieren de un tema que podamos tratar. Que abordemos un tema. Es verdad. Podemos intentar, ¿no? Es verdad, que nos dejen ahí, que sea esta pues la botella con el mensaje, ¿no? Que lanza el náufrago así al mar. Entonces, si esta botella alcanza la otra orilla, pues acusen de recibo, ¿no? Bueno, pues ya, nos vamos, porque esto se acabó. Roberto, hasta la próxima. Buenas tardes, hasta la próxima. Que tengas buen fin de semana. Igualmente, y saludos a todos los escuchas. Saludos.